¿Qué? Dime. No, pues que empieces. A ver, ¿qué tal nos va? Nos va a ir muy bien. Muy buenos días, colegas. Mi nombre es Alejandra Ábalos Rogel y me acompaña el maestro Gilberto Castillo Peña. Ambos somos docentes de la Escuela Normal Superior de México. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación. Formamos parte del cuerpo académico Ciencia, Tecnología y Sociedad en la educación obligatoria y la formación de docentes. Y el propósito de este video es compartir con ustedes algunas experiencias. Maestro Gilberto. Buenos días, pues esperemos que se encuentren todos bien de salud. El trabajo que vamos a iniciar tiene el siguiente sentido. Voy a permitir mostrar mi pantalla. Está enmarcado es un trabajo que está dirigido a la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, en el trayecto formativo optativo Didáctica de las Matemáticas. Está inscrito como parte del trabajo del cuerpo académico Ciencia, Tecnología y Sociedad en la educación obligatoria y la formación docente. De las líneas de investigación que tiene el cuerpo académico, hay una que ahorita nos interesaría presentar, ¿sí? Que es la de iniciación científica. El cuerpo académico tiene más líneas de investigación, pero creemos que es un punto que es importante que conozcan los estudiantes de matemáticas, ¿sí? De la licenciatura en Ciencias de las Matemáticas, porque va a beneficiar desde el punto de vista de su formación docente. En ese sentido, el campo de las ciencias está inscrito en el campo de las ciencias de la educación, en el área de investigación su objeto de estudio es la iniciación científica, y es la iniciación científica como una práctica en la que se pone en contacto a los estudiantes de nivel de licenciatura con aspectos de la ciencia, como una forma de favorecer su formación en varios sentidos, docencia e investigativa. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Pues ahorita les vamos a comentar cuál ha sido el contexto en que se inscribe esta línea de investigación y qué preguntas de investigación nos hacemos los que formamos parte de este cuerpo académico, que es un cuerpo académico interdisciplinario. Es decir, formamos parte docentes de matemáticas, de geografía, de biología, de física, de química, y creo que dije de biología. Bueno, entonces hay los estudiantes en este cuerpo académico entran como integrantes del mismo con diferentes roles, como ayudantes, como orientadores, como colaboradores o como adjuntos a este cuerpo académico. También nos interesa estudiantes que tengan como proyecto de vida académica hacer un posgrado cuando terminen su licenciatura. Generalmente los que ingresan como jóvenes que pertenecen a la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas tienen como propósito ingresar a un posgrado en matemática educativa, y también estos estudiantes siguen el trayecto, preferentemente el trayecto optativo de didáctica de las matemáticas. Y bueno, también nosotros como investigadores nos hacemos preguntas de investigación, y una de las preguntas es en qué condiciones los estudiantes normalistas se elaboran a su vez preguntas auténticas sobre aspectos de la realidad educativa que requieren comprensión o explicación. No queremos que los estudiantes tomen nuestras preguntas, sino que si ellos se pregunten acerca de cómo se enseña en matemáticas, por qué se enseña, cómo es que los estudiantes aprenden, pero preguntas auténticas al respecto, que sea como una respuesta a su propia curiosidad científica. También nuestras propias preguntas como investigadores, en qué consisten las formas de participación de docentes y formadores en la construcción del conocimiento científico en las ciencias de la educación. Y por qué la construcción del conocimiento científico coadyuva a la comprensión de aspectos de la matemática educativa, considerando la dualidad de la formación y la transposición didáctica. Nos interesa conocer cómo es que al hacer investigación los alumnos se forman como docentes. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde pasa? ¿Por qué sucede? Esas son preguntas que nos hacemos como investigadores.
En el caso de los referentes teóricos, hay algunas cosas que nos resultan interesantes. Primero, desde el punto de vista de que estamos utilizando la antropología cultural, donde se reconoce el conocimiento científico es un producto cultural arbitrario, que requiere procesos de aculturación y, dada su naturaleza convencional y arbitraria, procesos de alfabetización científica, sin dejar de proponer y discutir formas de acercamiento al conocimiento. También estamos mirando la teoría antropológica de lo didáctico. La categoría central es la de transposición didáctica de Chabelard, que pone de manifiesto las transformaciones que sufren un objeto de saber cuando es llevado a una institución a otra. En el caso de esta línea nos referimos a dos objetos del saber, las matemáticas escolares y la didáctica de las matemáticas. En particular, el saber sabio necesariamente se organiza a partir de ciertas exigencias del gremio de científicos para ser comunicables. Desde este punto de vista es interesante porque nuestro interés es, al mismo tiempo que el mirar desde la teoría, cómo un docente fortalece su práctica, pero al mismo tiempo cómo ese docente fortalece habilidades de investigación. Así es. Y bueno, para poder tener esta construcción científica, recurrimos nosotros a una metodología de investigación. Entonces, nosotros, nuestro paradigma que seguimos para hacer estas investigaciones, elegimos la metodología cualitativa porque se procura indagar en los significados y procesos en la construcción del conocimiento científico. Por eso nos interesa este tipo de metodologías. El tipo de investigación que llevamos a cabo es prácticamente estudios de caso. Tomamos algunos casos de los estudiantes que están en el cuerpo académico o los estudiantes interesados en hacer investigación, y también la intervención educativa es un aspecto que hemos llevado a cabo para indagar esto. Las técnicas de recopilación del referente empírico de nuestras investigaciones, nosotros usamos observación participante y no participante. Observamos qué pasa con los estudiantes que hacen investigación. También hacemos entrevistas semiestructuradas y recopilamos y analizamos las producciones de los estudiantes, que pueden ser desde los mismos registros de observación de ellos como científicos, sus documentos recepcionales, sus mismos protocolos de investigación. O sea, para nosotros estos son insumos para la recopilación de referente empírico. Y con esto, una vez que recopilamos estos elementos, seguimos o tenemos una serie de técnicas para este análisis de los datos. O sea, recurrimos al análisis del discurso, a la teoría fundamentada, y también recurrimos a la construcción de categorías sociales. Lo que nos interesa saber es cómo es que estos muchachos, a partir de esto que producen también, podemos ver o dejan ver cómo construyen conocimiento acerca de la realidad que viven, y cómo este conocimiento también impacta lo que hacen. Creo que una parte que es importante mencionar en este nivel es que se relaciona con la optativa que ustedes pueden elegir o que ya eligieron, desde el punto de vista de que fortalece su docencia, ¿sí? Fortalece su posibilidad de hacer investigación. Entonces, en ese sentido, como ya se vio arriba, los roles pueden ser como distintos. Tenemos roles en donde el estudiante normalista nos ayuda en la investigación, ¿sí? Y tenemos la intención de que el estudiante normalista haga investigación para el aula, para fortalecer su trabajo académico. Entonces, en ese sentido, tenemos como varios tipos de resultados en este tipo de investigaciones donde nuestros estudiantes nos han acompañado, van con nosotros a las presentaciones, ellos hacen el ejercicio de hacer público el conocimiento. ¿Sí? Desde el punto de vista teórico, habría que reconocer que hay una serie de constructos teóricos que el estudiante de licenciatura puede reconocer, observar, utilizar, ¿sí? Desde ese punto de vista es importante reconocer que hay marcos teóricos muy complejos y otros que son más sencillos, y esto pues va dirigido también al tipo de sujeto y en el nivel que se encuentra de desarrollo en la investigación.
Entonces nos parece que esa es una situación que es importante para ellos y para nosotros también, ¿sí? También nos interesa que haya una mirada en la interpretación de situaciones escolares que serán traducidas en investigaciones, ¿sí? Que el futuro licenciado puede emprender, ya sea desde el punto de vista de un interés personal, o sea, algunas de las investigaciones que han realizado los docentes terminan en un semestre previo a terminar el ciclo de formación, o desde el punto de vista de la elaboración de su documento de tesis, o incluso para entrar a un posgrado. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como varios niveles desde lo teórico que nos apoyan, ¿sí?, para formar a los docentes. Desde el punto de vista de metodología, ¿sí?, se han observado distintos niveles de uso de una metodología de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay docentes que lo que hacen es que utilizan la situación del estudio de caso, hay otros que hacen la intervención, que es más común al trabajo de las normales, y bueno, desde ese punto de vista, pues son inquietudes que los propios estudiantes están generando, ¿no? Y metodologías que ellos también van definiendo, los van reconociendo, ¿sí? La mayoría de las investigaciones tienen un corte cualitativo, ¿sí?, de algunos elementos etnográficos, no podríamos decir que todos, porque, bueno, la etnografía requiere mucho tiempo, se ocupa mucho la teoría fundamentada. Hay metodologías de la didáctica, de las matemáticas, como la entrevista clínica, la ingeniería didáctica, etc. La réplica de investigación ha sido un hallazgo que es interesante desde el punto de vista metodológico. Lo que sucede es que en la réplica de investigación, los estudiantes de licenciatura recurren a investigaciones que ya han sido publicadas, arbitradas, y en ese sentido tienen un reconocimiento. Ellos toman algunos elementos de una publicación ya hecha, y después de eso hacen una adaptación de su propia investigación, mueven las preguntas, mueven elementos teóricos, mueven elementos metodológicos, y lo que se ha observado es que llegan a resultados distintos y también han aportado en distintas direcciones. Entonces, en ese sentido, es una práctica interesante e importante. Y bueno, no solamente están, digamos, esta parte descriptiva de nuestras investigaciones sobre qué están haciendo o cómo le están haciendo nuestros estudiantes cuando se incorporan al cuerpo académico y trabajan con nosotros en investigación. También nosotros consideramos nuestros propios resultados de lo que estamos viendo, de la explicación del fenómeno, es que efectivamente la iniciación científica sí impacta en la profesionalización de los docentes como en diversos aspectos. Permite una mejor mirada de los estudiantes estudiantes normalistas hacia los propios estudiantes de educación secundaria. Les permite identificar procesos de aprendizaje, evitar juicios de que no sabe o, en fin, sino ellos tratan de explicar por qué sucede lo que sucede y tomar decisiones fundamentadas en ello al respecto. Entonces sí es posible la iniciación de estudiantes de la licenciatura en la investigación, o sea, sí es posible, si logran elaborar preguntas, si logramos despertar una curiosidad científica en ellos, que eso es muy importante, si logran hacerse preguntas auténticas acerca de la realidad educativa que viven. Y bueno, como productos hemos elaborado ponencias para CONICEN, 3 para CONICEN, una para COMIE y un artículo de un libro. Y finalmente quiero comentarles que se trata de una línea de investigación interdisciplinaria. Es decir, no solamente hay estudiantes de matemáticas, sino hay estudiantes de biología, de geografía, de física. Y esto es muy interesante porque también les permite ver otros panoramas a todos, a los miembros del cuerpo académico, pero también a los estudiantes, nos permite incorporar otras miradas, otras formas de entender la realidad en la educación, otros marcos teóricos, incluso otras metodologías. Entonces, creemos, por ejemplo, la incorporación de la experimentación. ¿Qué significaría experimentar en matemáticas? Creo que ha sido uno de los grandes aportes y necesitamos ir buscando e indagando
cuál es el significado, cómo se comparten estos significados de manera interdisciplinaria, incluso transdisciplinaria. Entonces, para nosotros es un momento, es una oportunidad valiosa para desarrollar ciencia e invitamos a los estudiantes que están en este trayecto formativo que justamente se enamoren de lo que es las ciencias de la educación, particularmente la didáctica de las matemáticas, lo hagan, lo trabajen de manera colaborativa con sus docentes, con los profesores que también están haciendo investigación, y les aseguro que se trata de un trayecto de vida, de un proyecto de vida académica interesante y bastante satisfactorio. Es otra manera de ver lo que es la relación o el fortalecimiento de la docencia con la relación con la ciencia. Pues les agradecemos mucho, Gilberto y yo, que nos hayan acompañado en esta presentación. Vamos a ver el impacto, ¿verdad, Gilberto? Sí, todavía tendremos que ver el impacto. Me parece ser que esto que estás comentando desde el punto de vista del interés que hay, desde el punto de vista de estas asignaturas optativas, ¿sí? Del interés que puede generar en el estudiante y de la iniciativa que ellos pueden generar, ¿sí? De sus propios intereses, se ve reflejado aquí, ¿no? Los estudiantes de licenciatura elaboran documentos recepcionales o tesis de posgrados con fines de investigación, acordes a lo que ya han estado observando en esta práctica que se llama iniciación científica, donde estos estudiantes nos acompañan y ven este tipo de trabajo. Sí, los estudiantes que ingresan al posgrado también tienen ese plus porque ellos ya conocen los aspectos de investigación. Hemos observado que algunos de nuestros estudiantes llegan, como por ejemplo, a instituciones muy renombradas como el CIMBESTAB y les preguntan, bueno, ¿cuál es tu intención de estar aquí? Y bueno, el CIMBESTAB pues, es una institución que se dedica a la investigación. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de docencia, pues los rechazan. En cambio, como por ejemplo los que tienen la forma de la iniciación científica, ellos reconocen el quehacer del investigador y entonces ya el tipo de preguntas que pueden contestar van en otra dirección. ¿Sí? También la iniciación científica es una herramienta de profesionalización del docente. ¿Qué significa esto? Significa que el docente tiene más elementos para observar su práctica, tiene más elementos para saber lo que está pasando con sus alumnos, tiene más elementos para tomar decisiones en relación a lo que sucede dentro del aula. Nos parece que esos elementos provienen de distintas fuentes, ¿no? Desde lo metodológico, lo teórico, los resultados de investigación, y entonces él le empieza a dar un valor y entonces lograríamos esa gran vinculación entre investigación y docencia, ¿no? Que ha sido muy criticado que hay mucho trabajo de investigación, pero no se concreta en una tarea en el aula. Por el otro lado, hay un surgimiento de otros objetivos, como la iniciación científica en la profesionalización de docentes, que hace referencia a lo que ya mencioné. ¿Sí? Pareciera ser que entonces tenemos que ver la iniciación científica como una herramienta para que estos docentes sean mejores en el aula. ¿Sí? Y ha sucedido, ya tenemos casos de una chica, como por ejemplo, que les puedo comentar, que ahora es docente y estas instituciones la reconocen y van y comentan y quieren ver las clases y la han ocupado mucho para investigaciones porque ella reconoce y entiende qué es lo que se busca. Por el otro lado, cuando ustedes como estudiantes colaboran con un cuerpo académico, ¿sí? Este cuerpo académico al mismo tiempo se ve fortalecido. Ese cuerpo académico tiene más producción, ese cuerpo académico tiene una visión distinta, porque a veces pues ya tenemos visiones viciadas y cuando llega una mirada joven y da otro planteamiento, pues de repente puede convenir y podemos aceptar y discutir e incrementar lo que sabemos, ¿sí? Me parece ser que esta idea interdisciplinaria es importante. Si bien están ustedes en la licenciatura muy relacionada con la enseñanza de las matemáticas, desde mi punto de vista siempre hay que ver lo que hace el otro, ¿sí? Hay que ver cómo lo ve la ciencia, los de biología, cómo ven la ciencia, los de química, ven la ciencia, los de otras disciplinas e incluso, ¿sí? Lo que se ha llamado ciencias de la educación, ¿sí? O sea, cómo vemos la matemática educativa, si le quieren llamar así, o la matemática educativa,
educación matemática o la didáctica de las matemáticas. ¿Sí? En general, creo que es lo que podríamos decir. Alejandro, si quieres cerrar. Pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en la presentación de de la línea de investigación e iniciación científica de este cuerpo académico. Agradecemos a la DGESPE que permita la difusión de este video, al compañero Mario Quiñones de la Escuela Normal Superior del Hermosillo, que está organizando estas actividades, y les deseamos que prevalezca la salud en casa, y seguimos en contacto. Pueden ustedes escribirnos a alejandraavalosrogel@gmail.com, o Gilberto, puedes dar tu correo, tu micrófono. Es gilberto.castillop@aefcm.gov.mx. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.